Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a disponernos, nuestra mente, nuestro corazón, a estudiar la palabra de Dios, hermanos. En esta tarde vamos a concentrarnos en una carta del apóstol Juan, que va a ser la tercera carta, que solamente, hermanos, consta de 15 versículos. La tercera de Juan, capítulo 1, un solo capítulo, y consta solamente de 15 versículos, hermanos. Esta carta, hermanos, a pesar de que es corta, tiene una grande enseñanza, porque el escritor va a hablarnos de 3 personas mencionadas en estos 15 versículos. En estos 15 versículos se nos va a hablar de aquellos que son servidores de Cristo, pero también va a hablarnos de una persona que no meramente es un servidor, sino que es un contra. Alguien que usurpa el lugar de servidor para manipular. Y esto lo vamos a ir viendo conforme vamos leyendo los versículos. Encontramos, hermanos, en esta carta 3 personajes a los que meramente se refiere, pero también debemos nosotros preguntarnos si estamos nosotros preparados para lidiar, ¿verdad?, con desafíos que la tercera carta de Juan va a revelarnos. Nosotros tenemos que encontrarle esa enseñanza, ¿verdad?, lo que realmente revela la carta. Y lo que Juan escribió es un problema, hermanos, que hoy en día afecta a muchas iglesias alrededor del mundo. A pesar de que son solamente 15 versículos, pero desafortunadamente son más las iglesias que han sido afectadas por estos problemas que los versículos que escribió Juan en esta carta, hermano. Desafortunadamente, así es. Detrás de su brevedad, hermanos, se esconde un mensaje muy profundo. Refleja una batalla espiritual dentro de la iglesia primitiva, y a finales del primer siglo se cree que la carta fue escrita en el año 90 al 110, más o menos. La iglesia ya enfrentaba, hermano, desafíos internos y externos. Surgían conflictos sobre autoridad y doctrina, porque muchas de las personas que están en la iglesia, en la congregación, tienen el pensamiento de que la iglesia es un lugar para autoponerse o para tener un lugar superior a algunos otros, cuando la palabra del Señor nos enseña totalmente lo contrario. También dice que surgían conflictos de autoridad, doctrina,
Pero Juan, hermanos, ya anciano, era uno de los últimos apóstoles vivos en ese entonces y sintió la necesidad de alertar sobre el peligro que podrían perjudicar a la iglesia y comprometer la verdad y la esencia del evangelio. Vamos a ver a un apóstol preocupado, hermano, por la iglesia, por la congregación. Y déjeme mencionar que en ese tiempo no había templos como los que tenemos nosotros ahora. No eran edificios grandes donde se congregaba mucha gente. En aquel tiempo se usaban las casas de los hermanos, los llamaban también sinagogas. Algunos pues preparaban algunos cuartos, ¿verdad?, grandes donde muchos de ellos pudieran estar allí, los acomodaban, los arreglaban de una manera para que todos estuvieran unánimes. Y el apóstol Juan, hermanos, sintió la necesidad de escribir esta carta para persuadirnos, para persuadirlos a ellos en ese tiempo de cómo nosotros debemos afrontar esta clase de situaciones, cómo nosotros debemos de afrontar esta clase de problemas. Pero lo que también encontramos, hermano, aquí en esta carta es de que Juan está dirigiendo esta carta más o menos como de un interés propio, o sea, personal, no meramente dirigida a iglesias o a congregaciones. Esta es especialmente para un personaje llamado Gayo. Pero a fin de cuentas, la carta nos vino sirviendo a todas las congregaciones de hoy en día. Aunque es una carta personal, tiene mucho significado para el aprendizaje de cada uno de nosotros. Vamos a empezar leyendo el primer versículo. Dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera también tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a detenernos un ratito en estos primeros 4 versículos. Primeramente, hermanos, nos damos cuenta de el deseo de un apóstol, ¿verdad? Que es el deseo del mismo Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado, nos ha salvado, ¿es para qué, hermanos? Para bendecirnos, amén, para salvarnos. Y nosotros debemos tomar en cuenta que ese es el aprecio de muchos de nuestros hermanos alrededor nuestro. Y también encontramos en los versículos que todas las acciones, las cosas que nosotros hacemos, hermanos, van a ser notorias en muchas partes donde nosotros nos movemos. Muchos hermanos que han venido a visitarnos se han sentido contentos aquí con nosotros. La atención que se les da, el apoyo, la coordinación que hay, aunque somos pocos, pero afortunadamente muchos de los que estamos aquí trabajamos en la obra del Señor, hermano, y eso es notorio. La mayoría de los hermanos que nos han visitado en esta congregación, hermano, y no lo digo para vanagloria, pero nos han llamado y nos han dicho: hermanos, sigan adelante. Es una congregación próspera, es una congregación que va caminando, que va trabajando. No se detengan, sigan adelante. Y esto, hermano, es precisamente también lo que el apóstol Juan está escribiéndole a este hombre, a este hermano,
también siervo del Señor, llamado Gayo. Fíjese primero cómo empieza diciendo, me regocijo, ¿verdad? Me da gusto que andas en la verdad. Luego, note el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Déjeme decirle, hermano, que en ese tiempo los predicadores y evangelistas dependían de la hospitalidad de aquellos hermanos que los recibían para seguir su curso, hermanos. Acuérdese que los primeros cristianos salían tal vez sin un itinerario, tal vez salían sin dinero en la bolsa, tal vez salían sin comida, hermanos, porque su misión de ellos era ir y predicar el evangelio. Y entonces había la necesidad de que hermanos de buena voluntad les pudiesen dar las cosas necesarias para que ellos continuaran su viaje. Y es esto lo que este siervo de Dios llamado Gayo hacía. Versículo 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Mire cómo trabaja el poder de Dios. Ellos salían, hermanos, solamente con la mentalidad de predicar el evangelio, de visitar aquellas congregaciones para animarlos en la palabra. Pero, como le digo, tenían que valerse de hermanos de buena voluntad que pudieran hospedarlos, que pudieran ayudarles con las cosas necesarias para que ellos continuaran su viaje. Y déjeme decirle que cualquiera de nosotros que haya ayudado, hermano, que haya aportado, que haya hospedado a algún hermano, de alguna manera, tiene esta recompensa del elogio, no solamente del apóstol Juan, pero también de Dios nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje por allá de que en la escritura, no lo traigo en mi mente, pero me viene a la mente, de que todo lo que el hombre sembrare, ¿verdad? Eso también segará. Si usted colabora con solamente un vasito de agua, hermano, un taquito para aquella persona que va llevando el evangelio, no va a perder su recompensa. Y es una cosa que nosotros debemos de practicar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vienen los hermanos predicadores, ¿verdad? Que vienen a alentarnos con la palabra del Señor, pues la congregación aquí los ayuda, ¿verdad? Pero también algunos de nosotros los llevan a comer, algunos los ayudan aparte, no sé, monetariamente. Y todo eso, hermano, a ellos los motiva. Y hasta ahorita, desde el tiempo que tengo yo en la congregación, no he escuchado a ninguno de los hermanos que nos han visitado, por decir, quejarse de la congregación de Labón. Casi la mayoría, todos han estado contentos, con ganas de volvernos a visitar, hermano. Porque se mira la hospitalidad, el trabajo y la integridad de todos, y esperamos que pues sigamos así, hermanos. Que continuemos haciendo todas estas cosas. Dice el versículo 7, mire, porque dice, ellos salieron por amor del nombre de Él. Me refiero a los predicadores y a los evangelistas. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, fíjese, con la verdad. ¿Ya se fijó?
para que cooperemos con la verdad. O sea que cuando nosotros tenemos esa mano, ¿verdad?, esa facilidad, esa aportación para ellos, estamos aportando para la obra de Dios, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en todas las cosas que usted ha hecho, que no van a perder su recompensa. En el día de la aflicción, en el día de la necesidad, en el día de la dificultad, con toda seguridad, hermano, miren lo que le voy a decir. Usted puede decir: Señor, acuérdate de mi trabajo. Es como una palanquita, ¿verdad?, que muchos necesitamos para conseguir un puesto, un empleo, qué sé yo. Yo a veces lo veo de esa manera. Por eso en mi mente no cabe siempre estar pidiendo siempre peticiones rogativas, ¿verdad?, por personas o por cosas o por necesidades. Pero mi pensamiento es primero encontrar la gracia de Dios. Y yo sé que mis necesidades, Dios va a suplirlas de alguna o de otra manera, hermano. Porque Dios es poderoso. Dios escucha las peticiones de todos y cada uno de nosotros. Pero también nosotros debemos de poner nuestra parte al estar ligados en el Espíritu y apegados a la palabra de Dios. Porque si fallamos constantemente, si constantemente estamos en problemas, si dejamos de congregarnos, si no aportamos, si primero ponemos por primer lugar las cosas personales y la iglesia la dejamos para después, me imagino yo que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino que si nosotros hemos entendido el plan de salvación por medio de Cristo, debemos, hermanos, estar atentos como estaba este servidor llamado Gayo. Y la Biblia no dice que era un predicador. Gayo solamente era un cristiano servidor, hermano, como usted y yo, que estaban en alguna congregación allí trabajando. No se le nombra a este hombre como un predicador, como un evangelista, como un anciano. El anciano en este caso viene siendo el apóstol que está escribiendo la carta. Dice, para que cooperemos con la verdad, las últimas palabras de este versículo. También, hermano, esta carta habla específicamente a Gayo, que se destaca, ¿verdad? Se destaca por su fidelidad y su compromiso por la fe. Y también la carta es escrita para alentar a siervos fieles en tiempos turbulentos. También para denunciar, note usted, actitudes que amenazan la integridad de la iglesia. Y aquí es donde vamos a entrar en la otra cara de la moneda. Al empezar el versículo 9, vamos a encontrar una persona totalmente diferente, hermano. Aquí el apóstol Juan se refiere a este hombre llamado Diótrefes. Muchos conocemos sus obras, ¿verdad?, por medio de la palabra y lo que él hacía. Mire, vamos a leer el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, no nos recibe. ¿Usted se imagina llegar a un lugar, hermano, y que no lo reciban? Cuando menos yo personal he experimentado eso. Cuando usted va con un deseo de ver a aquella persona, de platicar, de convivir, y que no le abran la puerta. ¿Usted se imagina? Pues esto era lo que este hombre llamado Diótrefes hacía. Dice, por esta causa
Note las palabras del apóstol Juan. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. En estas palabras, hermanos, nosotros debemos entender que hay la posibilidad de que algunos hombres dentro de la iglesia del Señor tengan comportamientos como el comportamiento de Diótrefes. Y yo le pido que no se sorprenda, hermano, porque yo he escuchado palabras de algunos hermanos que dicen, pero ¿cómo es posible si él es el predicador? ¿Cómo es posible si él es el anciano? ¿Cómo es esto posible si es un miembro de la iglesia, es un diácono? Hermano, el maligno, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que a veces el maligno se disfraza como un ángel de luz. Pero también la misma palabra, la misma escritura nos enseña a cómo identificar los malos obreros. Y al mismo tiempo, hermano, yo quiero pedirle a usted que siempre se incline usted por el lado de la verdad. No importa que sea un miembro al que usted ama mucho, al que usted le ha agarrado un cariño. Cuando un obrero está obrando de una forma opuesta al plan de Dios, hermano, eso se tiene que corregir. Precisamente por eso Juan, el apóstol Juan, está haciendo mención en estos versículos para prevenir a Gayo, perdón, para prevenir a ellos de que tengan cuidado y sepan cómo pueden identificar a aquellos que van en contra del plan de Dios. Imagínense, este hombre dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Hermano, la palabra parlotear significa chismear de una forma burlona. Yo investigué el significado de la palabra, es hablar o dirigirse de una manera mal, pero ya en un tono de burla. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Parloteando con palabras malignas, dice, contra nosotros. Pero, ¿qué es lo que lleva, hermano, a una persona, a un líder, a un siervo de la iglesia, tener este pensamiento, hermano? A un grado que ni siquiera puede reconocer la gravedad del problema, o sea, ¿de dónde vienen las palabras? Aquí vemos a un Diótrefes que no reconoce al apóstol Juan. No lo reconoce como apóstol, no lo reconoce como un siervo de Dios. Porque, para empezar, no recibe a los que le son enviados. Segundo lugar, habla palabras, nosotros le llamamos calumnias, ¿verdad? Calumnias contra el apóstol. Porque eso es lo que dice la escritura. Palabras malignas contra nosotros, dice. Y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la congregación o de la iglesia. Hermanos,
nosotros como estudiantes de la palabra de Dios debemos entender la palabra. Si nosotros vemos actividades de así como estas que suceden aquí, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que visualizar que hay un problema. Si tenemos un siervo en la congregación con estas características de Diótrefes, tenemos que hablar con él, hermano. Y tenemos que ser sabios al hablar con él. Porque la única manera de corregir un corazón duro es con la palabra del Señor. Y tiene que aplicarse la disciplina, hermano. Y acuérdese que la disciplina duele. O sea, no nos gusta. Va en contra de tus pensamientos. Por eso hay un versículo que dice que es verdad que la disciplina es motivo de enojo, ¿verdad? Pero después dice, da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Pero hay veces que al momento la disciplina no nos gusta. Así es. Pero aquí en la carta no nos está diciendo que meramente identifiquemos las características, sino que también hay que tomar acción sobre ellas. Porque los líderes de las congregaciones tienen que cuidar de la grey de Dios que es la iglesia, hermano. Por decir, si tenemos, algún hermano que está fallando, en la doctrina, inmediatamente nos vamos a dar cuenta. Si empiezan a introducir cosas que la palabra no enseña, entonces está distorsionando la palabra. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque la carta, la tercera de Juan, también fue escrita, hermanos, como le dije, para denunciar actitudes que amenazan la integridad de la iglesia, los peligros del autoritarismo religioso. Y no es nada nuevo. Muchos líderes se autoseñorean de las congregaciones, hermano. Los misioneros y los predicadores dependían de la buena voluntad como Gallo para tener donde hospedarse. Diótrefes representa lo opuesto de esta voluntad. Diótrefes veía la iglesia como un espacio de poder personal, fíjese. Quería ejercer dominio sobre los fieles, controlando quién era bienvenido y quién no. La iglesia, en la iglesia se nos enseña que todos son bienvenidos a la iglesia, ¿verdad, hermano? Pero si hay alguien que tiene un pensamiento diferente o viene con ideologías humanas, también tenemos que, no que no lo aceptemos en la congregación, pero hacerle ver con la palabra de Dios el error de su pensamiento o el error de sus prácticas. Y para eso nosotros tenemos que tener cierta capacidad de conocimiento bíblico, hermano, para poder ejercer todas estas cosas. Aquí claramente vemos que el apóstol Juan estaba completamente capacitado porque para empezar era un hombre de Dios. Él estaba luchando, ¿verdad?, para que la iglesia creciera, para que la palabra de Dios se expandiera por todo el mundo, pero al mismo tiempo está anunciándonos los peligros que pueden haber en las congregaciones, hermano. Diótrefes
ignoraba la voz de un apóstol de Cristo. Y esto solamente sucede cuando no se vive bajo el dominio del Espíritu de Dios, hermano. Cuando no hay el Espíritu de Dios en nosotros, o la voluntad, ¿verdad?, para trabajar en la iglesia, lo que va a haber es un corazón duro, que va a siempre estar en contra y opuesto a la voluntad de Dios. Esto es lo que representa Diótrefes. Diótrefes veía a la iglesia como un medio para elevarse, manipulando la iglesia por medio de intereses personales. Su orgullo lo llevó a desobedecer el plan de Dios. Difamaba a Juan con palabras malignas, con calumnias, hermano. No le interesaba, fíjese, no le interesaba la integridad de la iglesia. Y en esta parte, me imagino que nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano. Porque cuando uno se llena de una raíz de amargura, cuando uno se llena de ira contra alguien, contra un hermano de la congregación, no te pones a pensar que está haciendo tropiezo para la obra de Dios. No nos ponemos a pensar que hemos sido tropezadero para aquellos que quieren salvarse, hermano. En un dado caso, si yo estoy en un error, este es un pensamiento propio, personal, no es de la Biblia, esto es un pensamiento propio. Si mi condición, si mi actitud, hermano, está causando que la iglesia se divida, vamos a suponer así, yo preferiría culparme a mí mismo y no culpar a la iglesia, hermano. Porque si yo culpo a la congregación, lo que yo estoy diciendo es que yo soy un hombre fiel, que yo no tengo ningún error. Y todos sabemos que todos cometemos errores. La Biblia lo dice, que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien, dice, y que nunca peque. Pero lo que nosotros sí tenemos, hermanos, es aceptar inmediatamente cuando nosotros hemos cometido un error y actuar inmediatamente. Por ejemplo, si yo digo algo que ofendió a mi hermano y yo me doy cuenta que se ofendió, yo tengo que pedirle disculpa inmediatamente, antes de que el problema se agrave, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el mismo Pablo dice que todos ofendemos muchas veces. Aquel que sea capaz de dominar su lengua, dice, ese es un varón justo. Y casi en la mayoría de las congregaciones surgen problemas, y la mayoría es por las cosas que nosotros decimos a veces, hermano. Y esto es lo que encontramos aquí con este hombre llamado Diótrefes. Él quería autoponerse por sobre encima de la autoridad de Cristo. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia nos enseña es a ser servidores. Amén. No le interesaba la integridad de la iglesia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta mucho esto. Si mis acciones van a causar tropiezo en una congregación, yo tengo la responsabilidad
de corregirme inmediatamente y no culpar a la congregación por mis errores. Porque la mayoría de las veces tenemos la tendencia siempre a echarle la culpa a alguien, hermano. Es que el hermano, el predicador no nos enseña, es que esto, es que el maestro no nos enseña bien, es que esto, es que lo otro. A veces no aceptamos que somos nosotros los que no estamos llevando a cabo conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que el apóstol Juan, su intención es amonestar a Diótrefes. Porque también menciona que él mismo quisiera visitar para enfrentarlo y hablar con él. Pero no con una manera de castigarlo, sino para hacerlo entrar en razonamiento, hermano. Porque tenemos que entender que en algunos momentos de nuestra vida es posible que nuestro pensamiento nos haga ciegos ante la verdad, pues. Cuando alguien nos corrige, aunque a veces a uno no le guste, debemos de aceptar esa corrección, hermano. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, lo corrige, ¿verdad? Lo castiga también. Pero lo hace por amor, hermano. No para alejarnos de la iglesia, no para que nosotros nos vayamos a otro lado. El asunto de alejarse de la congregación ya es un asunto personal, porque esa no es la voluntad de Dios. Pero las acciones de líderes o personas como Diótrefes, hermano, han causado que muchas iglesias se dividan. Han causado que la congregación se estanque. Han causado que personas que se han convertido se alejen del camino de Dios. Esto me refiero a los que pues son no han madurado espiritualmente. Entonces, cualquiera de estos problemas va a tener repercusiones sobre los actos que nosotros hagamos. Es verdad que algunos cuando empiezan tienen buenas intenciones. Dice, pero también después ponen sus intereses personales antes que la iglesia. Y nosotros debemos aprender, hermanos, a identificar estas acciones. Pero nunca inclinarnos al lado de lo que nos conviene, sino inclinarnos siempre al lado de la palabra de Dios. Siempre al lado de la verdad. Por último, para finalizar, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, citas bien conocidas, pero es importante que las leemos. Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Se imagina, hermano? Nosotros debemos de tener esa mentalidad. Yo tengo que ser servidor de todos mis hermanos aquí si quiero ser grande en el reino. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Note el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se imagina usted este versículo? ¿Alguna vez ha pasado por nuestra mente, hermanos, que porque yo tengo ya tanto tiempo en la congregación, porque yo ya enseño aquí en el púlpito un mensaje, otro y así,
participo en las actividades, tengo llave para entrar y salir de la congregación, que empiece yo a pensar que soy más importante que los demás hermanos. Esa es una mente equivocada, hermano. No debemos de pensar así, sino que debemos pensar lo contrario. Debemos de seguir siendo servidores. Vamos a regresar otra vez a la carta de Juan. Mire, encontramos también en el versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Encontramos otro siervo de Dios. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular, y se acaba la carta tercera de Juan. Pero encontramos dos cosas bien importantes, que el apóstol elogia a dos servidores de Cristo. Tenemos a Gayo y tenemos a Demetrio. Y encontramos al opuesto, al opositor, al contra, a Diótrefes. La pregunta es, hermanos, ¿con cuál de ellos nos identificamos cada uno de nosotros? Si por algún motivo nuestro comportamiento ha sido de Diótrefes, debemos de arrepentirnos, hermanos. Debemos alinearnos. Si por nuestra mente nos ha pasado que somos superiores a algunos por ahí, hay que quitar ese pensamiento negativo de nuestra mente, hermano. Pero si nos encontramos en las obras de Gayo, entonces recibamos con toda seguridad las bendiciones espirituales de parte de Dios, hermano. Siéntase gozoso, siéntase feliz, porque usted está colaborando, dice, a la obra de Dios. No lo digo yo, lo acabamos de leer en la Escritura. Así es de que en esta carta, hermano, aprendemos una grande enseñanza que nos motiva a todos y cada uno, como siervos de la congregación, a seguir aportando a la iglesia, hermano. Todo lo que usted haya hecho, si usted ha hospedado hermanos, si usted los ha ayudado monetariamente de alguna forma, sígalo haciendo, porque eso es lo que cuenta para nuestra salvación. Esas son las obras, hermano. Los frutos. Pero que nunca caigamos en el pensamiento de Diótrefes, porque estaríamos luchando contra el propio Dios, hermano. Y nosotros en contra de Dios no somos absolutamente nada. A través de este mensaje, esta lección, pues yo lo único que puedo decirles es animarle a que sigamos trabajando en la obra del Señor, hermano. Todas las obras y todo lo que usted ha aportado, su trabajo, la Biblia dice que no es en vano. No es en vano. Si usted se ha sentido a veces que no, pues es que yo he ayudado mucho y esto y lo otro. No. Si comparamos la bendición que Dios nos ha dado desde que nos llamó para darnos vida eterna, ni con todo el oro del mundo, hermanos, podremos pagar el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así es de que, haciendo cuentas, no hemos aportado nada para la iglesia, aunque hayamos aportado.
¿Por qué? Porque la salvación no tiene precio, hermano. Así es que por medio de este mensaje yo le animo, yo le invito. Si hay alguien que aún no es parte de la iglesia de Cristo, creo que todos los que estamos aquí, pues no me queda otra cosa más que decirle, hermano, sigamos adelante siendo siervos del Señor y que Dios me los bendiga.